En esta segunda parte del libro de Proverbios que estamos estudiando, vamos a empezar viendo la sección que nos muestra los otros dichos, o conocidos como los dichos de los sabios. Ya hemos visto los dichos de Salomón, ahora vamos a ver los dichos de los sabios. Esta sección se encuentra claramente delimitada con el subtítulo en 22:17, en el que quien habla se dirige a los lectores y los exhorta a escuchar los dichos de los sabios. La sección concluye con el subtítulo que introduce la siguiente división del libro, 25:1. Se trata de dos partes separadas de los dichos de los sabios, divididas por una nota explicativa. También estos son dichos de los sabios. Entonces, entre lo que estaba hablando Salomón, se pone también un grupo de proverbios que se atribuye a unos sabios, que generalmente eran de la época de Salomón y que Salomón también los tomó. Bien, segundo, ahora sí. Los dichos de los sabios abarcan muchos de los mismos temas que los proverbios de Salomón: sensibilidad hacia los pobres, la naturaleza transitoria de la riqueza, evitar a la mujer desviada, el ridículo de la persona perezosa. Sin embargo, esta breve sección contiene una mayor variedad de formas literarias que la sección salomónica. Hay unos pocos paralelismos de dos líneas, pero muchos discursos son más largos. Entonces, aquí en esta sección que se denomina dichos de los sabios, o también traducidos proverbios de los sabios, son un paquete de proverbios o refranes que Salomón fue recabando de los pueblos de alrededor de Israel, que eran muy conocidos y famosos, y que también contenían elementos de verdad, ¿no? Y por eso fueron incluidos. Y esos dichos fueron tomados por los ayudantes del rey Ezequías, para poder ponerlos en la obra general llamada Proverbios. También vamos a ver otro tipo de dichos que pertenecían a Gur. El libro de Proverbios concluye con 3 secciones relativamente breves e independientes. La segunda sección, y es probable que también la primera, provienen de manera directa de fuentes no israelitas. Los dichos de Agur son muy difíciles de traducir e interpretar. Agur inicia con una nota escéptica, cuestionando la posibilidad de conocer a Dios. La respuesta a su escepticismo es recurrir a la revelación divina. La sección continúa y concluye con una larga lista de proverbios numéricos. Entonces, ya casi en la última parte del libro, hay una sección que se denomina los dichos de Agur o los proverbios de Agur. También podríamos decir las frases o refranes de Agur, que pareciese que este hombre llamado Agur no necesariamente era un israelita, sino probablemente era un sabio reconocido de aquella época antigua, tal vez de un pueblo vecino, y que también fueron considerados dentro del libro, porque seguramente, así como hemos dicho hace un rato, había también muchas de sus afirmaciones, muchas de sus palabras
habían seguro contenido elementos de verdad que consideró Salomón buenos o los redactores posteriores. También vamos a ver otro pequeño grupo de dichos en la obra que se le conoce como los dichos de Lemuel, ya casi en la última parte. Y los dichos del rey Lemuel lo recibió de hecho de su madre. Se ocupan de la forma adecuada de conducta de los reyes. Entonces, como fácilmente podemos darnos cuenta, Lemuel era un rey y en estos breves versículos vemos a su madre dándole indicaciones y orientándolo a cómo debe conducirse el hombre como rey, ¿no? Y eso se les conoce como los dichos de Lemuel. También no se sabe a ciencia cierta quién fue este varón llamado Lemuel. También probablemente sea un hombre conocido en aquella época, pero no necesariamente un rey de Israel. Por último, el libro concluye con una famosa sección sumamente conocida, en especial por las mujeres, porque habla el elogio a la mujer virtuosa. Es un poema muy conocido que está en su versión hebrea formando un acróstico, es decir, que cada frase, cada verso con que empieza tiene pues una letra del alfabeto, ¿no? Hebreo. Leemos. El libro concluye con un poema acróstico, poderoso acerca de la mujer virtuosa. Esta mujer refleja su asociación con la dama sabiduría en Proverbios 8. Es muy capaz tanto en su casa como fuera de ella. Responde a una intención que en la Biblia hebrea, el libro de Proverbios y en concreto Proverbios 31, vaya seguido primero de Ruth y luego de Cantar de los Cantares. Los tres textos presentan personajes femeninos positivos que son capaces sin depender totalmente de varones. Explicamos un poquito esta parte. Es conocido por todos Proverbios 31, ¿no? Donde se elogia a la mujer virtuosa. Y curiosamente, al poner en la última parte de este gran volumen del libro de Proverbios a, a elogiar a una mujer, nos dice mucho, pues, del contraste, ¿no? Porque Salomón, recordemos, que lamentablemente no pudo conocer a una mujer virtuosa porque él se fue con mujeres que adoraban a ídolos. Entonces, parece que él era consciente de lo que es una mujer virtuosa y de lo que no es una mujer virtuosa, ¿no? Ahora, vemos pues que hay otro dato adicional, ¿no? En la manera en que los hebreos organizan los textos del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, vemos pues que el orden de los libros es diferente al que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Por ejemplo, ellos ponen en un orden cronológico a el libro de Proverbios, luego el libro de Ruth y después el libro de Cantar de los Cantares. Y curiosamente, en estos tres libros vemos pues una relación muy especial donde vemos mujeres. Por ejemplo, la última parte de Proverbios termina con un elogio a la mujer virtuosa. Y luego viene el libro de Ruth, donde se habla, como su nombre dice, pues de una mujer que fue una ancestra del rey David y nos cuenta su historia
de abnegación, de preocupación por su eh, suegra, y cómo ella pues al final se llegó a casar con un hombre muy bueno. Y por último, la historia de los cantares, donde nos muestra cómo un rey se enamora de una mujer y cómo en ese libro Cantar de los Cantares se refleja en forma de poema la historia de amor de dos personas. Entonces, eso es el orden que le pone la Biblia hebrea. Bien, ya hemos visto a grosso modo el contenido del libro de Proverbios. Ahora veamos el mensaje teológico que podemos ver en este libro hermoso. Es decir, qué verdades encontramos en este libro. Hay tres grandes verdades que podemos ver en este libro. Primero, la sabiduría. Proverbios es el texto de sabiduría por excelencia. Los hombres a lo largo de todos los tiempos la han buscado. Muchos pueblos han pregonado haberla encontrado, pero el mundo sigue de mal en peor. Muchos confunden sabiduría con conocimiento, sin darse cuenta que el conocimiento por sí solo no provee el éxito. La sabiduría bíblica es la sabiduría que viene de Dios. Es el discernimiento que faculta al hombre para ver más allá del horizonte. Proverbios nos muestra que la sabiduría verdadera está enlazada con la tenencia de Dios y con su presencia en la vida del que cree. Nosotros vemos que hay muchos que buscan en este tiempo la sabiduría. Muchos la buscan en el conocimiento, muchos lo buscan en, en los libros, muchos lo buscan pues en la astucia, en fin. Y hay gente que se cree sabia porque acumuló ciertos conocimientos, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que nada tiene que ver el conocimiento o la acumulación de información o datos con la sabiduría. La sabiduría implica no solo acumular conocimientos o información sobre cosas, sino la correcta aplicación de ese conocimiento a la vida diaria. Pero, según Proverbios, nos dice, en la sabiduría nace del temor de Dios, del respeto que se tiene a Dios, es decir, de la consideración que el ser humano le puede dar a Dios. ¿Cómo usted considera a Dios? ¿Le da lugar en su vida? ¿O usted camina de acuerdo a sus propios términos y a sus propias creencias? Mucha gente hoy en la sociedad moderna no tiene a Dios en sus caminos y jamás podrá disfrutar de la sabiduría plena que nos ofrece Dios. Entonces, si tenemos que hablar de Proverbios, podemos decir que Proverbios es el libro que nos brinda la sabiduría verdadera. No la sabiduría de este mundo, como dice Santiago, sino la sabiduría que viene de Dios. Por eso es bueno leer Proverbios, porque allí vamos a saber todo lo que implica la sabiduría. Otro aspecto importante también que vemos en Proverbios es el temor de Dios. La sabiduría es más que conocimiento. El conocimiento es imprescindible para la civilización y el desarrollo, pero si no se aplica eficazmente, solo será información teórica inerte. La sabiduría bíblica se sostiene y construye sobre el cimiento del temor de Dios.
es decir, sobre el respeto a Dios, sobre la reverencia y la consideración del Creador en todos los aspectos de la existencia humana. En la Biblia no se concibe la sabiduría verdadera como un bagaje de conocimientos e información. La sabiduría bíblica está fusionada con el sentido de obediencia a Dios y confianza en Él. Hace un rato estuvimos hablando de la sabiduría y podemos afirmar categóricamente y sin lugar a dudas que sabiduría siempre será más que conocimiento. Entonces, nosotros lo que debemos anhelar siempre en nuestros corazones no es tanto conocer más solamente, sino ser sabios. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento previamente recibido. ¿De qué vale que una persona conozca mucho sobre la Biblia, pero a la larga no lo aplique a su vida? Entonces, esa persona no será sabio porque conoce mucho, sino será necio doblemente porque a pesar de conocer tanto, no lo aplica. Ahora, la persona que puede conocer poco, pero eso poco que lo conoce, lo sabe aplicar, es más sabio que cualquiera. Por eso es importante tener presente que la verdadera sabiduría viene cuando el hombre tiene temor del Señor, respeto de Dios, cuando lo considera en todos los aspectos de su vida. No solamente lo busca cuando está en necesidad o cuando está pasando una desgracia o cuando hay problemas, porque la gente lamentablemente siempre se acuerda de Dios solo cuando hay necesidad y problemas, pero más allá se olvida de Dios. El hombre y la mujer que de verdad teme a Dios lo tiene siempre presente en todas las áreas de su vida, en todas las decisiones que toma. Siempre se pregunta, ¿será esto agradable a Dios? Esto que quiero emprender, ¿qué pensará Dios de ello, no? Entonces, de pronto para la gente que no conoce a Dios podría ser una tontería o podría ser pues un fanatismo, pero aquellos que conocen a Dios saben que Dios es real, es una persona que existe y que por lo mismo tiene pues pensamientos, sentimientos y voluntad, y por lo tanto el hombre tiene que también saber qué es lo que Dios piensa respecto a cualquier cosa. Entonces, el temor de Dios es un tema muy importante que el libro de Proverbios nos lo enfatiza una y otra vez. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, y la última parte de, de este punto de Proverbios que nos habla es de la convivencia humana. Proverbios nos revela que las relaciones humanas son parte inevitable de la existencia. Los hombres fueron creados para vivir en sociedad. El ser humano por naturaleza es un ser social. Las interrelaciones entre individuos y naciones son una constante en la realidad humana. Por ello vemos en Proverbios que la buena vida en su sentido pleno está determinado en gran medida por la sabia interrelación del hombre con sus semejantes. Otro tema muy importante que vemos en el libro de Proverbios es el tema relacionado a cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, es decir, cómo interrelacionamos con las demás personas. Entonces, Proverbio nos hace ver de que somos seres sociales por naturaleza y más bien nos da pautas para que nosotros podamos vivir en armonía con lo que nos rodea.
Si usted quiere mejorar sus relaciones interpersonales, si usted desea llevarse bien con la gente que lo rodea, entonces usted debe leer Proverbios con regularidad, porque Proverbios nos habla mucho acerca de cómo debemos conducirnos en medio de las demás personas. Bien, entonces ya hemos visto 3 verdades fundamentales que hay en el libro de Proverbios. Una de ellas es la sabiduría, la otra es el temor de Dios y la otra es la convivencia humana. Esos 3 temas son los más importantes. No son los únicos que trata Proverbios, pero sí los más importantes. Ahora bien, para llevarse bien con los que nos rodean, es importante primero tener los otros 2 aspectos, tener sabiduría y temor de Dios. Cuando una persona tiene sabiduría y temor de Dios, va a tener una buena relación con su prójimo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios me lleva a tener una buena relación con Dios. Y la sabiduría me ayuda a tener una buena relación conmigo mismo, y se cumple el dicho: si el hombre tiene paz consigo mismo, puede vivir en paz con su prójimo. Pero para que el hombre tenga paz consigo mismo, primero debe tener paz con Dios. Entonces ahí está la secuencia. Vamos ahora a ver la última parte, que tiene que ver con la perspectiva nuevo testamentaria, o para simplificarlo, ¿cuál es el punto de vista cristiano del libro de Proverbios? Nosotros, como creyentes, como hombres y mujeres que estamos bajo el nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo, ¿no? ¿Qué enseñanza nos da a nosotros para vivir como cristianos? Jesucristo, el maestro por excelencia, no vino para dictar cátedra a la manera de los escribas y fariseos. Nuestro Señor, al igual que el libro de los Proverbios, se enfocó en la sabiduría práctica de la revelación. Por ello fue el genio en el uso de historias de la vida cotidiana para mostrar verdades espirituales y principios morales. Me detengo aquí para explicar. Ya estamos en el Nuevo Testamento y vemos a nuestro Señor Jesús. Se le decía rabí, que es maestro. Y vemos en los evangelios que una de las actividades que más hacía y que más le gustaba a nuestro Señor, pues era la de enseñar. Lo veíamos enseñando siempre, ya sea en las sinagogas, ya sea en el templo, ya sea en el campo, ya sea en la ribera del río, ya sea en el monte, ya sea a un grupo amplio de personas, ya sea un grupo reducido, o ya sea de manera individual, pero siempre lo veíamos él enseñando. Entonces, él es el maestro de maestros. Pero la enseñanza de Jesús no era como la de los escribas y fariseos, que por cierto también eran maestros. Los escribas y fariseos no eran, en el sentido general, no eran pues ignorantes, tampoco eran gente pues advenediza que no sabía dónde estaba parada. Ellos eran eruditos, eran como teólogos. Toda la vida se dedicaban al estudio de las escrituras. O sea, en ese sentido, ellos eran pues los más versados de aquella época. Sin embargo, Jesús cuestionó muchas veces sus vidas y a veces sus enseñanzas, pero en ocasiones reconoció que ellos también enseñaban cosas buenas. Una vez Jesús dijo a la gente: lo que los escribas y fariseos les dicen, háganlo.
pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Por eso tendrán mayor condenación. Entonces, ¿cuál era el problema de los escribas y fariseos? Que solo se quedaron en el conocimiento y no en la aplicación. Y por eso Dios, el Señor, los consideró necios, insensatos, dice. No los consideró sabios porque nunca decidieron aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Entonces, nuestro Señor, usted ve que siempre le gustaba estar en medio de la gente sencilla, del pueblo, y él enseñaba de una manera muy particular. Él siempre le gustaba hacer paralelismo. Él decía, el reino de los cielos es semejante a, ¿no?, a 10 vírgenes que esperaban al esposo. El reino de los cielos es semejante a un rey que invitó a una gran cena a la gente. El reino de los cielos es semejante a, ¿no?, un príncipe que se iba a casar y, en fin, hace similitudes y tomaba para su enseñanza, tomaba escenas de la vida cotidiana. O sea, siempre tomaba cosas que ya los oyentes conocían, ¿no? Acuérdense la parábola del sembrador, acuérdense de la historia del hijo pródigo, de la historia del buen samaritano, cosas que los judíos que les oían estaban familiarizados y como que Jesús tomaba esas realidades conocidas por ellos para poder enseñarles una verdad espiritual. Entonces, esa era la diferencia del Señor con los escribas, que la enseñanza de Jesús era viva, que la enseñanza de Jesús no era teórica, no era académica, sino era muy práctica, ¿no? Entonces, Jesús siempre le gustaba enseñar por parábolas. La parábola era una forma de enseñar en el que se creaba una escena ficticia de la realidad para mostrarnos una verdad espiritual verdadera. Ahora vamos a ver el apóstol Pablo. Él compuso casi la totalidad del Nuevo Testamento, no solo para dejarnos la base teórica de nuestra fe, sino también para mostrarnos cómo poner en práctica los principios espirituales a la vida cristiana. El apóstol Pablo, después de Jesús, fue el otro gran maestro de maestros. Prácticamente 13 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Se da cuenta, de las 27, 13. Y todo lo que a usted y yo ahora conocemos y vivimos es gracias a lo que él nos dejó, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que Pablo también trató de que todo lo que Jesús dijo en los evangelios, él trató de mostrarnos la manera cómo aplicarlo a la vida cristiana. Entonces, Pablo fue otro gran maestro. Sin embargo, lo más grandioso desde la perspectiva cristiana es saber que Cristo es la sabiduría de Dios encarnada y al mismo tiempo es nuestra sabiduría. La Biblia dice que Cristo es sabiduría de Dios y que Él es nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, tener a Cristo en nuestras vidas es tener sabiduría de Dios. Por eso dice la Biblia, cuando Jesús dijo una vez, te alabo, Padre, bueno, porque tú la revelaste a los niños y la ocultaste a los sabios y grandes de este mundo, porque así te agradó, Padre, ¿no? Entonces Dios dice, nos ha revelado a aquellos que hemos venido arrepentidos a los pies de Cristo, nos ha revelado grandes cosas que para muchos es locura, como dice Corintios. Las cosas de Dios son locuras para los que se pierden, porque solamente se pueden discernir espiritualmente con el Espíritu Santo. Bien, y para terminar esta última parte,
Para un correcto entendimiento de los proverbios, primero será necesario reconocer que los tales son generalizaciones y no excepciones sobre diversos temas de la existencia humana, más que absolutos o leyes determinantes. En ese sentido, los proverbios individuales deben interpretarse y aplicarse dentro del contexto de todo el libro y, de hecho, la enseñanza de toda la Biblia. Explico un poquito. Es importante que usted entienda que los proverbios son verdades generales, no tanto verdades absolutas. ¿Qué significa verdades generales versus verdades absolutas? Una verdad absoluta es como, por ejemplo, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Una verdad absoluta es que Jesucristo es Dios. Una verdad absoluta es decir que Jesucristo retornará por segunda vez. Son verdades que no se cuestionan. Son verdades que no hay nada que discutir. Son absolutas. Cuando hablamos de verdades generales, como los proverbios, estamos hablando de cosas que sí son verdaderas, pero que pueden haber ciertas excepciones, como el ejemplo que ya les he puesto, que el justo será coronado de riquezas y honra, pero el impío será condenado en pobreza y en angustia. Sabemos que lamentablemente sí se cumple en la mayoría de los casos, pero puede haber excepciones porque vemos gente muy mala que ha acumulado fortuna y riquezas a través de la explotación de su prójimo y sigue creciendo y Dios sigue permitiéndolo, tal vez porque quiere darles oportunidad de que se arrepientan, pero si aquí en esta vida mueren con su riqueza, igual no se llevan su riqueza y por el contrario, serán condenados por la eternidad. Entonces, esos proverbios, hay que tener cuidado de no generalizar un proverbio, ¿no? A veces, perdón, de no decir que un proverbio tiene que ser sí o sí. A veces hay que dejar que Dios determine el cumplimiento de un proverbio. O sea, a nosotros nos queda aplicarlo a nuestra vida y que sea Dios el que defina cómo serán las cosas. Los proverbios son declaraciones o dichos con profundos significados producto de la previa observación y reflexión de hombres sabios que desvelan realidades de la vida. Sin embargo, no son promesas divinas para el aquí y el ahora, sino observaciones verdaderas que el tiempo confirmará. Entonces, hay que entender, y aunque pueda parecer de pronto un poco chocante, pero hay que reconocer que una promesa es algo que sí o sí se cumple. La promesa de la venida del Mesías, la promesa de la venida del Espíritu Santo, la promesa de que Dios perdonaría nuestros pecados, son promesas que sí o sí se cumplen. En cambio, los proverbios, más que promesas, son observaciones, son declaraciones verdaderas, ¿no? Por eso hay gente que se molesta con Dios porque dice, yo hice lo que dice Proverbios, pero igualito, no soy prosperado, ¿no? Por más que yo me organizo, por más que yo doy al Señor, igualito, ¿no? Hasta ahora no salgo de la situación económica. Entonces, y dicen, ya no creo en la Biblia. Es que hay que entender qué son promesas y qué son proverbios. Bien, entonces, de esta manera ya estamos concluyendo esta segunda parte del libro de Proverbios.